Bueno, vamos a ver. En el sistema, vamos a empezar ahora con la longitud, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando de magnitudes, ¿eh? ¿Qué es magnitud? Magnitud física es todo aquello que se puede medir. Luego vimos que las magnitudes podían ser de dos tipos, magnitudes fundamentales y derivadas. Luego vimos que era conveniente pues emplear, que todo el mundo emplease una misma unidad, ¿eh? Por eso introducíamos lo que era el sistema internacional, de unidades. Y vamos a pasar ahora ya a hablar de algunas en concreto, por ejemplo, la longitud, magnitud, longitud. La magnitud, longitud, ¿cómo sería? Primero, ¿es magnitud? Sí. ¿Por qué? Porque la longitud de los cuerpos se puede medir, por tanto es una magnitud. ¿Es fundamental o derivada? Es derivada. ¿Y cuál era su unidad en el sistema internacional? ¿Cuál era su unidad? El metro. Muy bien. Bueno, pues en el sistema métrico decimal, el patrón o unidad fundamental de longitud es el metro, ¿vale? El sistema internacional, por tanto, es el metro. Así podemos medir nuestro pasillo y decir que tiene 3 metros de largo, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahí todo sencillo. Pero, ¿qué ocurre si quiero medir la longitud de una carretera nacional? Al medir cuántos metros tiene, tendré un valor muy elevado. Y si mido la longitud de la pata de un mosquito, de un insecto, pues el metro resulta demasiado grande. Entonces ya hablamos también de cómo había que emplear cada unas unidades apropiadas a cada proceso de medida, ¿de acuerdo? O sea, al medir longitudes mayores o menores se utilizan los múltiplos y sus múltiplos. Bueno, cada unidad equivale a 10 veces la unidad inmediatamente anterior. Pues vamos a ver, múltiplos y sus múltiplos para la unidad de longitud. Aquí tenemos kilo, no olviden ustedes que kilo es un prefijo que significa 1000. Entonces, kilo es 1000 metros. Kilómetro, símbolo, kilómetro. Equivalencia en metros, 1000 metros. Hecto, 100, 100 metros, hectómetro. Decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Esto es muy fácil cuando estamos simplemente en una longitud, en un problema de longitudes, un problema lineal. Entonces se complicará ya más con superficies y con volúmenes, que serán de 100 en 100 o de 1000 en 1000, pero en el caso de longitud, pues realmente fácil. Pues kilo significa 1000, hecto 100, deca 10, metro pues la unidad, la décima parte, centímetro y milímetro. Muy bien. Importante, para pasar de una unidad a una unidad mayor dividimos entre 10 y para pasar a una unidad menor multiplicamos por 10. Tantas veces como escalones subamos o bajemos. Es decir, que aquí lo típico y lo habitual es poner la escalera, que se ha explicado siempre, donde ponemos kilómetros y por cada escalón que nosotros vayamos bajando, pues tenemos que ir dividiendo por 10 si vamos subiendo, ¿de acuerdo? Dividiendo por 10 si vamos subiendo o multiplicando por 10 si vamos bajando, ¿de acuerdo? Esta es la típica escalera que siempre se ha empleado para explicar cómo se pasa de unas unidades a otras. Y aquí lo tienen ustedes. Para bajar hay que multiplicar por 10 y para subir hay que dividir por 10. Si fuera cuadrada, entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando de superficie, pues en vez de por 10 sería por 100, porque es lado por lado, entonces 10 por 10 que sería por 100, tanto para subir o para bajar. Y si fuera un volumen, que es metro cúbico, como es lado por lado por lado, sería 10 por 10 por 10, sería por 1000, ¿no? 3 ceros. O sea que esto es realmente fácil. Y más especialmente cuando estamos hablando de una lineal, ¿no? Solo tenemos, no estamos hablando de superficie, ni de volúmenes, de 10 en 10, ¿no? Bueno, entonces fácil, ya veremos ejercicios. Yo les pondré a ustedes enlaces para que hagan ejercicios sobre esto. Ejerciten, ya habrán hecho ustedes mucho seguramente, pero nunca está de más saber pasar de unas unidades a otras sin ningún tipo de problema y con la mayor soltura. Bueno, estas unidades quedan muy pequeñas o muy grandes si nos referimos a los mundos astronómicos y microscópicos. Quiero decir que los metros, pues evidentemente es una unidad que es tremendamente pequeña si yo quiero medir, por ejemplo, la distancia de aquí, de la Tierra al Sol, o la distancia de aquí a Próxima Centauri, o a la constelación de Orión, bueno, vaya usted a saber, ¿no? Entonces son unidades realmente pequeñas. Y entonces, en astronomía, entonces se usa la unidad astronómica, una unidad UA.
unidad astronómica y es la distancia promedio del Sol a la Tierra, que son aproximadamente unos 150 millones de kilómetros. Entonces, incluso la unidad astronómica se queda pequeña, ¿eh? La unidad astronómica está bien para emplearla dentro de qué, del sistema solar, por ejemplo, para ver la distancia de Marte al Sol o de Júpiter, pero si yo estoy hablando ya de otras estrellas en otros sistemas, o bien otras galaxias, pues evidentemente todo esto se queda tremendamente pequeño. Entonces se habla del año luz, que un año luz, ¿qué es el año luz? Bueno, pues yo ya lo he explicado, ¿eh? En algún que otro vídeo, pero el año luz es una unidad de distancia, no de tiempo, que nos puede engañar. Año luz es la distancia que recorre la luz durante un año. Es decir, si una persona si eso fuese posible, coger una cinta métrica y montarse sobre un rayo de luz y con la cinta métrica, estar un año encima de ese rayo de luz que nos llegaría hasta una distancia y luego medir esa distancia con esa cinta métrica, si eso fuese posible. Pues eso es. Entonces, claro, como ustedes saben muy bien, la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme es velocidad igual a espacio partido por tiempo. Y el espacio, entonces, si se despeja de la velocidad igual a espacio partido por tiempo, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, el espacio se calcula como la velocidad por el tiempo. Pues ustedes tendrían que hacer la cuenta velocidad por tiempo. ¿Y cuál es la velocidad de la luz? Pues la velocidad de la luz prácticamente, no llega, pero prácticamente aproximamos unos 300.000 kilómetros por segundo. Claro, y el tiempo un año, entonces ese año habría que pasarlo aquí. Habría que pasarlo a segundos. Pues yo se lo pongo como ejercicio, que calculen ustedes, ¿eh? A cuántos kilómetros correspondería aquí un año luz. Bueno, pues si ustedes hacen ese ejercicio, les saldrá aproximadamente esta cantidad, 9 billones de kilómetros. Se lo pongo como ejercicio, para que ustedes vayan practicando. Pero incluso esa medida, el año luz, pues puede quedarse pequeña, entonces se usa otra, mayor, que es el parsec, que no vamos a entrar en aquí, pero que son aproximadamente 3,26 años luz. Bueno, eso es para unidades astronómicas, pero ¿qué pasa si yo estoy estudiando en un interior del átomo, el núcleo, los electrones, o si yo estoy en dimensiones ya atómicas, ¿no? Por ejemplo, estoy estudiando los electrones que orbitan en torno al, al núcleo, o estoy estudiando ya los neutrones, los protones, las partículas, o los muones, o las partículas subatómicas de dimensiones todavía mucho más pequeñas, incluso que el átomo, ¿no? O sea, estamos hablando de dimensiones atómicas, ¿no? Del orden de 100.000 veces más pequeñas, ¿no? Las distancias nucleares, incluso que las atómicas. Bueno, pues que estos números son tremendamente... El metro queda totalmente... es una medida que es totalmente inoperativa, entonces hay que hablar de otras unidades mucho más pequeñas, como es, por ejemplo, 10 elevado a menos 6 metros, que sería la micra. Incluso esta sería una unidad tremendamente grande para estas dimensiones atómicas y subatómicas que estamos hablando. O 10 elevado a menos 9, el nanómetro, o 10 elevado a menos 10, que es el angstrom. Entonces estas serían las unidades microscópicas cuando estamos con problemas tremendamente pequeños, estudiando situaciones tremendamente pequeñas, como hemos dicho, el átomo, incluso en dimensiones todavía más pequeñas, como puede ser el interior del átomo, el núcleo atómico. Y estas son las unidades para problemas de astronomía, donde pues el metro se nos queda tremendamente pequeño. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Este ejercicio yo se lo aconsejo a ustedes que lo hagan con bolígrafo y papel, pero nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo aquí con bolígrafo y papel, por tanto, lo que vamos a hacer es, pues, hacerlo de cabeza, ¿no? Ustedes lo cojan bolígrafo y papel y lo hacen. Un avión vuela a 5.400 metros de altura. Si un pasajero tiene problemas cuando la altura supera los 50 hectómetros y 100 decámetros. ¿Tiene de qué preocuparse? ¿Tiene algo por lo cual preocuparse? Sí, nos están preguntando, oye, ¿ha llegado al límite, lo ha superado o está por debajo? Resumiendo, o sea, 5.400, el avión va a 5.400 y esta persona se marea o
tiene problemas cuando se llega a esta altura. Pues lo que tengo que hacer es tener todo en una misma unidad. Pues lo que voy a hacer es pasar esto 50 hectómetros y 100 decámetros. A ver, 50 hectómetros, hecto son 100. 100. Entonces tendría que meter aquí dos ceros más. 50 hectómetros serían un cero y otro cero, 5000 metros. Y 100 decámetros, pues deca son 10. Le tendría que meter un cero más. Entonces tendría 1000. O sea, que por una parte tengo 5000 y por otra parte tendría 1000. 5000 y 1000 son 6000. Pues entonces, miramos aquí. ¿Qué respuesta es la correcta? Dice, no, porque el avión vuela a altura a los 6000 metros. Es decir, se marea aquí a los 50 hectómetros y 100 decámetros. Es decir, a los 6000 metros, que es cuando se marea. Bueno, pues aquí lo tenemos. 50 hectómetros son 5000 metros, 100 decámetros son 1000, se suma, bien. Y nos dicen que estamos hechos unos matemáticos estupendos. Bueno, un poquito menos. Eh, aunque no está mal, gracias. Bueno, los héroes, vamos a hacer el siguiente. Dice, los héroes de Marcial Lafuente Estefanía, se le conocía por Estefanía, eran, que es un autor de novelas del oeste, muy leído durante los años 60 y 70, medían siempre alturas superiores a 6 pies y 7 pulgadas. Y ahora me dicen, si cada pie son 30,48 centímetros. 30,48 centímetros. Y cada pulgada es un doceavo de un pie. ¿Qué altura mínima tenían expresada en metros esos muchachotes? Es decir, vamos a ver. Lo que me están pidiendo es que estos héroes de los cómics o las revistas del oeste, que qué altura tenían en metros, expresada en metros, ¿no? En otras palabras. Sabiendo que el autor decía que tenían aproximadamente, pues siempre unos 6 pies y 7 pulgadas. Bueno, claro, el problema pues un poco complicado si no supiéramos a qué equivale cada cosa, pero yo ya sé que un pie son ¿cuánto? 30,48 centímetros y que una pulgada pues son ¿cuánto? La doceava parte de qué? De un pie. Fíjense ustedes que incluso en películas de aviones y todo esto, a veces dicen, volamos a 6000 pies de altura, volamos a 12000 pies de altura, y eso nos descoloca un poco. Bueno, pues ya sabemos pasar nosotros. Fíjense que son 30,48. Pues ya una vez que yo sé que un pie son 30,48, pues es muy fácil hacer las cuentas. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a pinchar aquí, ¿vale? Y porque nos explican las cuentas que hay que hacer. Bien, 6 pies. Pues 6 pies los multiplicaríamos por quién? Por 30,48. Y nos da quién? 182,88 centímetros. Es decir, ya 6 pies es una altura considerable. Una persona con 1,80 m y 2 centímetros, casi 1,83 m, ya una persona que no es baja. Y luego encima tiene 7 pulgadas. Bueno, pues entonces, pero yo lo que tendría que ver es cada pulgada cuánto es. Bueno, ¿y cómo hago yo esa cuenta? Pues cada pulgada, pues yo sé que si esto es un pie, 3,30,48, pues tengo que dividirlo entre quién? Entre 12. Pues me sale que una pulgada son 2,54. Hombre, pues fíjense ustedes, ya saben ustedes cómo eh, cuando vayan a comprar un televisor y le hablen de pulgadas, pues ya tienen alguna idea más que tenían hace unos 5 minutos. Porque una pulgada corresponde aproximadamente a 2,54 centímetros, 2 centímetros y medio, ¿vale? Pues ya sabe usted que un televisor de unas 20 pulgadas o de 18 pulgadas, pues tendría que hacer estas cuentas y corresponderían a tantos centímetros. Bueno, pues si eso a 7 pulgadas lo multiplican por 2,54, le salen 17,78. Si a los 182,88 le sumamos ¿quién? Los 17,78, pues me sale, que la cuenta la tengo aquí, me sale 200,66, es decir, 2 metros, es decir que eran altitos, estos héroes del oeste venían a medir unos 2 metros, una longitud interesante, ¿vale? Mayor que la media, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, de momento vamos a dejar esta pregunta aquí y solamente que recuerden ustedes
pues todo lo que hemos dicho, brevemente. Kilómetro, hectómetro, decámetro, sus símbolos, cómo van de 10 en 10, cómo es conveniente usar la escalera, que ya ustedes probablemente sepan, y si no lo saben, pues se le emplaza a que repasen. Como hay algunas unidades muy pequeñas, cuando estudiamos el mundo microscópico, cómo debemos usar otras unidades mucho más grandes para unidades astronómicas, y luego un par de ejercicios que hemos resuelto aquí de una manera un poquito, en fin, informal, pero que veremos formas de hacerlo mucho mejor con lo que se conoce como los factores de conversión, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, pero bueno, de momento para que ustedes, bueno, pues tomen contacto con esto, pues lo hemos hecho así. ¿De acuerdo? Esto ya lo veremos mejor cuando lleguemos a los factores de conversión. Pues eso lo dejaremos para más adelante.